1 para tener el contexto fresco en la mente. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, Mateo capítulo 11, del 1 al 19, voy a leer la palabra santa e inspirada del Señor. Y aconteció que cuando acabó Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos y le dijo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres son anunciadas las buenas nuevas. Y bienaventurado es el que no sea escandalizado de mí. Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que llevan vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y los esforzados lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si lo queréis recibir, él es aquel, Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones y le dé su bendición. Vamos a orar. Padre, prepara nuestros corazones para postrarnos ante tu palabra y darnos oídos que oigan la proclamación del Evangelio. Espíritu Santo, danos sabiduría para comunicar la palabra fielmente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, hasta los hombres más grandes, las mujeres más grandes, tienen altas y bajas. Todos. No hay nadie excepto el Señor Jesucristo. Incluso Él en su humanidad también se entristecía, pero nunca quedaba sin esperanza. Pero en Juan el Bautista, un hombre importante, como vamos a ver aquí, Mateo 11 del 1 hasta el 6 nos dice que dudaba. Sus discípulos dudaban. Él estaba en la cárcel. Recuerden que después de 400 años, que se le conoce como el silencio profético, los israelitas por fin, después de 400 años, tenían a un verdadero profeta que el pueblo reconocía. Y ahora ese profeta estaba ¿dónde? En la cárcel. Seguramente el encarcelamiento de Juan Bautista era la plática del día. Los judíos reconocían en Juan el Bautista que el Mesías estaba por llegar. Y sí, en ese sentido estaban en lo correcto, pero estaban incorrectos en que no creyeron en Jesús, el verdadero Mesías. Pero eso creaba expectativa en la gente. La gente decía: bueno, si Juan es el precursor, el que anuncia la llegada del Mesías, quien va a destruir a nuestros enemigos, y está en la cárcel, ¿será verdad que Juan es un predicador verdadero? ¿Será verdad que Juan es el heraldo del Mesías? ¿Será verdad que en cualquier momento el Mesías puede llegar y
derrotar a los romanos y liberar a su heraldo de la cárcel? Bueno, Juan estaba desanimado, estaba dudando, y el Señor Jesús responde a sus discípulos y les dice: vayan a Juan y díganle que yo soy el Mesías. No el Mesías judío, nacionalista, étnico, sino el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces los discípulos de Juan se van, y ahora Jesús procede a dar testimonio de Juan el Bautista. Podríamos quedarnos con una imagen un tanto negativa, dudosa sobre Juan el Bautista, pero Jesús dice: no. Ahora yo les voy a decir quién es Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo honra el ministerio de Juan Bautista, a pesar de que él dudaba, como cualquiera de nosotros lo hace. Pero el Señor Jesucristo testifica y dice: crean en el mensaje de Juan el Bautista. Y aquí un punto interesante es el siguiente: nosotros, como predicadores del Evangelio, predicamos el Evangelio, pero a veces dudamos, a veces nos sentimos débiles, desanimados. Pero por eso es que la fe de la congregación debe estar basada no en la persona del predicador, sino en el mensaje que se predica. Entonces, el Señor Jesucristo reprende, exhorta a la gente a que crean en lo que Juan predicó, en el mensaje, porque él era el prometido en el Antiguo Testamento también. Y veamos cómo Jesús da testimonio de Juan. Dice: mientras se iban los discípulos de Juan, el Señor Jesucristo empieza a preguntar y a confrontar a los judíos acerca de quién era Juan. Llegará un tiempo en que también Jesús le pregunta a sus propios discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Había muchas opiniones acerca de Cristo, pero también habían opiniones acerca de Juan. Y aquí quiero que noten algo. Juan el Bautista, si nos quedamos con la lectura de los otros evangelios, podemos quedarnos con la impresión de que todos favorecían ¿a quién? A Juan el Bautista, pero no es cierto. Él predicaba arrepentimiento, él predicaba que la gente dejara sus malos caminos, y alguien que predica eso no va a ser popular entre la gente. Va a ser una persona rechazada. Y al parecer eso es lo que Jesús quiere decir. ¿Qué salieron a ver en el desierto? La gente así es, sale a ver. Llegó alguien al pueblo, al rancho, a la ciudad, salen a ver. Tienen una expectativa en su cabeza que muchas veces no corresponde con la realidad. ¿Qué salieron a ver? Y dice: salieron a ver una caña que es agitada por el viento. Recuerden que Juan el Bautista predicaba en el desierto junto al río Jordán. Y entonces en ciertas áreas del río Jordán crecían los juncos o los carrizos o las cañas, ¿verdad? Los que han vivido cerca de un río pueden tener una idea de lo que eso significa. Nacen plantas acuáticas, y una de ellas era las cañas, los carrizos, los juncos. Hay otra palabra que estoy buscando: los bambús, ¿verdad? Los bambús crecen entre las aguas. Y aunque por naturaleza esas cañas pueden ser fuertes, pero cuando están en medio del agua y viene el viento y el viento sopla, ¿qué hacen? Pues como dice, son agitadas, son mecidas, son dobladas, ¿verdad? Creo que la Reina Valera 60 dice: una caña sacudida, ¿verdad? Agitada por el viento, lo cual da la idea de que la gente, muchas de las personas, no veían a Juan como un hombre fuerte, como un hombre firme, lo veían más bien como alguien que era débil. Pero nada de eso era cierto. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? Porque él era fuerte y firme en su mensaje, y eso lo llevó a la cárcel y eventualmente a la muerte. ¿Cómo murió Juan el Bautista? A ver, niños, ¿cómo murió Juan el Bautista? ¿Quién lo recuerda? A ver, Santiago.
¿Cómo lo mataron? Ok, y para que llevaran su cabeza, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Juan era una caña agitada por el viento. Juan era una persona débil, pusilánime, que sopla el viento de un lado y se va, sopla el viento del otro lado y ahí se va, o como la onda del mar que va y viene. ¿Era así Juan Bautista? No, él era un hombre firme. Dudaba ciertamente, pero él se afianzaba en el Evangelio, en su mensaje. Y el Señor Jesucristo le dice a las multitudes curiosas que salían a ver a Juan el Bautista, le dice: él no es un hombre débil. Y hermanos, déjenme decirles qué tan complicado es ser fuerte en la vida cristiana en general, pero también en este caso en el ministerio pastoral. Ustedes me ven como pastor, a los líderes de la iglesia, y esperamos de los líderes que sean más maduros y fuertes, pero déjenme decirle, nosotros muchas veces somos débiles y necesitamos de sus oraciones, de su apoyo, de su ánimo, de su aliento, como también Juan lo necesitaba de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Pero regresando al punto, mucha gente criticaba a Juan y lo veían que andaba en el desierto vestido de una manera muy diferente, única, vestida con pelo de camello, ¿verdad? Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Juan el Bautista, cuando predicaba, no estaba de traje como yo, no estaba de corbata, no estaba con zapatos que tenían gomas que acolchonan los pies. Él andaba con guaraches en el desierto predicando. Él no era un hombre débil, pero la gente lo veía como débil. Y dice después, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? Jesús le recuerda a Juan cómo estaba vestido, ya lo dijimos. Y le dice, ¿acaso salieron a ver a alguien así? Es que mucha gente tenía una idea incorrecta de Juan el Bautista como de Jesús. Unos decían, es un hombre débil. Otros decían, oh, si es alguien importante y la gente lo va a ver, bueno, pues vamos a verlo. Tal vez está vestido como la realeza, como los ricos y los poderosos. Pero cuando llegaban y veían a Juan vestido con pelo de camello, ¿qué decían? Oh, no es lo que esperábamos. Dice el Señor Jesús, los que llevan vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Saben? Actualmente aquí en este país, como en otros países del mundo y a lo largo de la historia de la iglesia, han habido predicadores de las cortes. Unos han cumplido con su deber y los reyes mismos los han matado. O los sacan de la corte y entonces llaman a otros predicadores que le digan al rey, oh rey, qué bueno eres. Oh rey, todo lo que haces está bien. Actualmente lo vemos en este país, blancos y negros y latinos también. Predicadores que favorecen a un rey, a un presidente, a un candidato. Y aunque lo que dicen esté mal, lo pervierten y dicen que está bien. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno. La iglesia lo hace también. La iglesia predica un evangelio acomodado. ¿Qué mes estamos celebrando? ¿Estamos? Nos quieren hacer creer eso, ¿verdad? La iglesia no celebra el orgullo gay. Pero por todos lados está esto. Y hay iglesias liberales, iglesias que dicen que son iglesias cristianas, que apoyan esa ideología, aún yendo en contra de la Biblia. ¿Qué salieron a ver? ¿A qué va la gente a la iglesia? ¿Va a ver a pastores delicados? ¿A pastores interesados? ¿Va a ver un mensaje, a escuchar un mensaje que complazca su oído? Dice Jesús, ¿eso quieren? Vayan a las cortes. Ahí están los que visten ropas delicadas. Hablando de mega iglesias, ¿cómo visten los pastores? ¿Cómo viven los pastores? Como estrellas de cine, como políticos, como gente rica, poderosa. ¿Eso quieren ver? Pues déjenme decirle que la gente se amontona para ir a ver a esas personas.
Y cierto o no que cuando Jesús interpela, es decir, reprende, haciendo esas preguntas cortantes a la gente, también nos interpela a nosotros. ¿A qué vas a la iglesia? ¿Vas a ver a alguien extravagante? ¿A alguien débil? ¿Vas a ver a alguien que le gusta la comodidad, la riqueza y la prosperidad, que pervierte el mensaje verdadero de Jesucristo? ¿A quién vas a ver? Por eso es que nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos no deben centrarse en la persona que predica. En tanto la persona predique lo correcto, entonces es correcto. Pero no es nosotros. ¿A quién predicaba Juan el Bautista? Predicaba a Cristo. Llevaba a la gente a Cristo. ¿Cómo dice Juan el Bautista en San Juan? Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. ¿Qué significa menguar? No usamos mucho esa palabra, a veces sí. Que yo mengüe quiere decir que yo disminuya, que yo me haga pequeñito, que me haga insignificante, sin importancia, para que entonces Cristo sea glorificado. No así lo dice Pablo, y me propuse no saber ninguna otra cosa entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué salieron a ver? ¿Salieron a ver a un profeta? Dice Jesús, sí, Juan era un profeta y más que profeta. Él era un verdadero profeta, pero él era mayor que todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Era mayor que Moisés, era mayor que David, era mayor que Isaías, Jeremías y todos los profetas. Pero ¿por qué era mayor que todos los profetas? ¿Qué honra recibió Juan el Bautista? Pero recuerden, él estaba en la cárcel y murió en la cárcel. Y es que, hermanos, es así. Nuestro trabajo no consiste en que siempre nos vaya bien, en que siempre nos aplaudan, en que seamos populares y tengamos una reputación entre la gente y que nos guste que nos vean en Facebook o en YouTube. No. Esas cosas son secundarias. El predicador, el ministerio, la iglesia debe ser fiel aún cuando nos cueste la vida. Recuerden lo que dice Jesús en Mateo 10. El que ama más, padre y madre, que a mí no es digno de mí. El que busca su vida la perderá, pero el que la pierde la hallará, dice nuestro Señor. Y luego dice el Señor Jesús, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Hay varias cosas en este versículo. Primero, Juan el Bautista es un verdadero profeta. Pero además, él no solo es profeta que profetiza acerca de algo que iba a suceder, sino el Antiguo Testamento, además de decirnos que Juan es verdadero profeta, profetiza acerca de Juan mismo. O sea que Juan en ese sentido es mayor que los profetas, porque Juan no solamente es un profeta, sino que él mismo, su persona y su mensaje, su misión es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y él es más y mayor que los profetas, porque a diferencia de los otros profetas, él es el heraldo, el precursor, el que dice que Jesús ya viene y tuvo la dicha de ¿qué? De ver a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio con sus ojos. Como dice Mateo, capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Ustedes creen que Moisés no deseó ver a Jesús? ¿Que Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos los demás profetas no desearon ver a Jesús? ¿Pero quién sí lo vio? Juan el Bautista. Juan el Bautista era mayor en ese sentido. Tuvo la gracia de Dios de poder ver a Jesús y de introducir a Jesús y decir: Él es el rey que establecerá su reino. Él es un verdadero profeta. Pero noten que Jesús dice:
Este es de quien está escrito, ya lo mencionamos. Y luego dice aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Y en estas palabras, que son de Malaquías 3:1, hay un ligero cambio que Jesús hace. Porque Malaquías dice así, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, que preparará tu camino delante de mí. El que está hablando en Malaquías, ¿quién es? Jehová. Y Jesucristo dice, este es de quien está escrito aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Y estas palabras nos dicen que Malaquías, que hablaba de Jesús, Jesús lo aplica a él mismo. Malaquías, que hablaba de Jehová Dios, ahora nos dice que estas palabras se aplican ¿a quién? A Jesús. De manera que indirectamente, no solamente está diciendo que llega el Mesías con Jesús, sino que este Mesías es divino, es Dios mismo, es una persona con Jehová. Él es Dios verdadero. Este es el Mesías divino. Juan era grande, muy grande. De hecho, cuando su mamá quedó embarazada, el ángel le dijo a su padre, este será grande delante de ti, ¿verdad? Y sí, Jesús confirma eso, valida, honra el ministerio de Juan. Pero dice después Jesús, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así es. Ese hombre que estaba en la cárcel era mayor que todos los demás hombres. Impresionante. Eso nos enseña que no debemos valorar nuestra vida según estándares de la sociedad, no según estándares nuestros inventados, sino debemos medir nuestra vida según la medida de ¿quién? De Dios. ¿Qué eres tú para el mundo? ¿Qué es la iglesia para el mundo? Nada, insignificantes. ¿Qué somos para Dios? Somos la niña de sus ojos. Somos lo más preciado. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? El Padre dice que habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y cuando estamos unidos a Cristo, el Señor nos dice también, ustedes son mis hijos amados por medio de mi Hijo unigénito, en quien me complazco, en quien me deleito. Dios se deleita en ti. Eres lo más preciado para Él. Por causa de Cristo. ¿Necesitamos un poco más de motivación personal para eso? No, ¿verdad? Tenemos el favor del Dios Altísimo. Amados hermanos, no hay otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por un lado, no hay nadie mayor que Juan, pero por otro lado, el que ya está en el reino de Cristo, aún el más pequeño es mayor que él. ¿Qué significa? Bueno, no es fácil responder, ¿verdad? Pero probablemente signifique lo siguiente. Juan, precursor de Cristo, anuncia la llegada de Cristo. Juan es un profeta en transición. Con él se cumple el Antiguo Testamento y se introduce el Nuevo Testamento. Pero en este lado de la eternidad, en la temporalidad, en el ministerio de Cristo, Juan se quedó en la mera línea. Ahí se quedó. Bueno, nosotros sabemos qué significa la línea, ¿verdad? La línea fronteriza. O estás allá o estás acá, ¿verdad? ¿De qué lado estás? ¿De qué sirve quedarse en la línea? No sirve de nada, ¿verdad? En un sentido, estar ahí en la línea divisoria nada más, pues no sirve de nada. Bueno, eso nos ayuda a ilustrarnos un poquito la grandeza de Juan, pero también la pequeñez de Juan con respecto a los que habían entrado en el reino de los cielos. Por la gracia de Dios, nosotros somos mayores que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estamos dentro del reino. Estamos en Cristo. Tenemos su mensaje, tenemos su enseñanza, tenemos el perdón de pecado, tenemos la justificación, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna.
Todas esas cosas tenemos. ¿Lo creemos? Si lo creemos, eso nos va a animar mucho. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se le hace fuerza o sufre violencia y los esforzados lo arrebatan. Hermanos, nuevamente este es un texto que es bien difícil explicar. ¿Qué quiso decir Jesús realmente aquí? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero el contexto nos ayuda un poco. Jesús ha hablado de Mateo 10, donde dijo que los misioneros y la iglesia y los cristianos vamos a esperar persecución, odio, hostilidad. Y en ese sentido, pues los que predican el evangelio van a sufrir, y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Dónde estaba Juan el Bautista otra vez? En la cárcel. Se le hizo violencia. Y estos violentos vienen y arrebatan el reino, como que da la idea de que quieren destruir el reino y van a hacerle daño a los que creen en el reino y están en el reino y predican a Cristo. Es una forma críptica, ¿verdad? Para nosotros, no para la época de Cristo. Ellos sabían a qué se refería, pero nosotros no tenemos más información. Pero parece que esa es la idea, de que el reino de los cielos, el pueblo de Dios, sufrirá violencia. Y mucha gente odia el evangelio, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Interesante. La ley profetiza, ¿no? Todo el tiempo decimos los profetas profetizan, pero dice la ley profetiza, porque la ley también tiene un aspecto profético. Habla de Cristo, apunta a Cristo. De modo que el versículo 13 nos dice, Juan no es importante en sí mismo. Los profetas no son importantes en sí mismos. Todo ello es importante porque apuntan ¿a quién? A Cristo. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Céntrala en Cristo. Que Él sea el centro de tu vida. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, por eso dijimos que Juan es mayor que los demás, porque él es un personaje de transición. El Antiguo Testamento desemboca en él y se cumple, y al mismo tiempo introduce la era del Nuevo Testamento, la era del reino, la era del juicio también. Y si lo queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Sí, el Elías que anuncia Malaquías, perdón. No es que Elías revivió, no, sino que Juan el Bautista tiene el espíritu y el poder de Elías. Él es el que viene y anuncia la llegada de Jesús. Pero ¿qué hicieron las multitudes? Ahora Jesús pasa a reprender a las multitudes. Dice, parecen niños, y entonces usa la imagen de dos fiestas, ¿no? Y los invitan a la fiesta de Juan el Bautista. Pero ¿cómo es Juan el Bautista? ¿Cómo es el Señor Jesús? Y entonces dicen, bueno, les tocamos flauta y no bailaron. Endechamos y no lamentaron, no lloraron. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Empieza la fiesta y dice, vamos a jugar a que hay un funeral. Y dicen, no nos gusta. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Mucha gente pensaba que Juan estaba endemoniado. La misma acusación que le hicieron ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y dice, endechamos y no lamentaste. Esa es la idea. Como que son niños, ¿no? Que dicen, vamos a jugar a un funeral. Y entonces llega Juan el Bautista en el desierto, vestido así, muy rústico. Y entonces viene y predica arrepentimiento. Y a la gente le gustó. No le gustó. Pero después dice, tocamos flauta y no bailaron. Vamos a hacer un juego de fiesta. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tampoco les gustó a Jesús. Y es que la gente es así. Si no centras tu fe y tu vida en Cristo, nada te va a satisfacer. Con nada estarás contento. Cuando van a la tienda los niños, siempre piden otro juguete. ¿Cierto o no? Y saben, nuestro gran error es que vamos a la tienda y si lo piden, se lo compras. Y no debe ser así.
Los niños tienen que aprender. Pero los niños están inconformes. Y cuando tienen el juguete, después de un día, ya no lo quieren. Y quieren otro juguete. Somos como niños, dice Jesús. Ni quieren a Juan, ni quieren a Jesús. Quieren su propio juego, no el juego de Dios. No el verdadero evangelio. No a Jesús que vino a morir por nosotros y rescatarnos de nuestros caprichos, de nuestros deseos desordenados. Jesús dice, ¿en dónde estás tú? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar a un funeral o quieres jugar a fiesta? Y siempre hay críticas. Nunca hay conformidad hasta que realmente descansamos en Cristo. Y termina diciendo, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Otra vez una frase interesante. La sabiduría. O sea, que Jesús, como Juan el Bautista, sus obras, sus hechos demostraban que ellos tenían la razón, no las multitudes. Por eso es que nosotros no basamos nuestras opiniones en las opiniones de la gente. Imagínate si quisiéramos basar nuestras ideas en lo que la gente piensa. Como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. No podemos confiar en las opiniones de la gente. Pero Jesús fue justificado, Juan fue justificado, es decir, fueron honrados, vindicados, porque lo que ellos hacían mostraban que estaban en el camino correcto. ¿Qué hemos salido a ver? ¿Qué hemos salido a oír? Dios quiera que nuestros oídos y nuestros ojos estén centrados siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos para terminar con la grabación. Señor, gracias por el mensaje que nos confronta, pero que al mismo tiempo nos dice que estamos en el camino correcto, que oigamos la verdad, que sigamos a Cristo, no a la mentira, no a los placeres de este mundo, placeres que pasan, que se desvanecen, pero en Cristo hay permanencia, hay estabilidad para toda la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén.